hacernos tus hijos y darnos esperanza y vida eterna junto con los santificados. Gracias por escogernos antes de la fundación del mundo, por elegirnos para ser rociados con la sangre preciosa del Cordero. Gracias porque, estando muertos en delitos y pecados, Padre, nos diste vida en Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu eterno amor. Guíanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Permítame apagar el ventilador. Hay ventiladores que parecen un helicóptero, una cosa así, no dejen escuchar. Bien, hemos estado en una introducción al Sermón de la Montaña. Este curso no es propiamente un curso del Evangelio de Mateo. Solamente vamos a estudiar el Sermón de la Montaña, el discurso de Jesús a sus discípulos, que según el autor del libro Militantes por un Mundo Nuevo, es un teólogo que vivió en Costa Rica, creo que hizo vida en República Dominicana, hablaba muy bien el español, el profesor John Driver o Juan Driver, y escribió una cantidad importante de libros. Yo tengo algunos de ellos y quise compartir con ustedes un material netamente anabautista. Ustedes no deben perder la pista de que MINS es un seminario de corte reformado, de corte presbiteriano. De hecho, hace poco tuvimos una materia con el profesor Saúl Reyes sobre teología del pacto. Y particularmente a mí y a Tony, pues tampoco nosotros somos dispensacionalistas en extremo, ¿no? Pero nos costó masticar la teología del pacto reformado. Estuvimos de acuerdo en muchos puntos, pero nos dimos cuenta que es un sistema hermenéutico, la teología del pacto. Entonces, MINS es un seminario en el cual la mayoría de los docentes son presbiterianos o reformados. Hay algunos profesores bautistas, como el profesor Isaac Bermúdez, el pastor bautista, y este servidor que, aunque pertenezco a la OBICE, mi teología es una teología muy anabautista y me siento muy contento pues por trabajar con la teología de la reforma radical. Bien, hablando de reforma radical, el autor Juan Driver nos ofrece que Mateo presenta una perspectiva radical de la vida de la sociedad. Recuerden que una de las críticas que hacen tanto John Jodl como Juan Driver y otros autores anabautistas, entre ellos también Menno Simons y otros más, es que tanto el protestantismo de luterano o reformado y el catolicismo medieval proponían una síntesis constantiniana. Para Driver, la síntesis constantiniana no es más que una iglesia que se adapta a la sociedad. Es decir, la sociedad y la iglesia son una sola cosa. Entonces, la sociedad pasa a ser parte de la iglesia. Por eso todavía hay grupos presbiterianos y reformados que están de acuerdo con el paidobautismo. Yo recuerdo que cuando yo hice parte de mi trabajo doctoral, yo escribí una crítica al paidobautismo desde la reforma radical del siglo XVI, los anabautistas. Y yo pensé que me iban a echar para atrás mi trabajo, parte de mi trabajo doctoral, y no. Los argumentos estaban en orden, todo estaba bien definido y le dieron un curso a mi trabajo doctoral donde hacía una crítica al paidobautismo, porque al fin y al cabo el concepto de discipulado tiene que ver con una decisión, con alguien
que sigue voluntariamente las enseñanzas de un maestro. Esto es lo que llama el radic. Entonces, para autores como Driver y otros más, básicamente el arrepentimiento, Alejandro entró con el micrófono full. Gracias, Alejandro. El arrepentimiento, más que un contrictamiento, más que un cilicio y ropa rasgada, que son obviamente expresiones bíblicas del arrepentimiento, tiene que ver más que todo con la reorientación de la vida en función a los valores que Jesús vino a traer, los valores radicales. Así que desde ese punto de vista, el autor Juan Driver nos presenta que el arrepentimiento tiene que ver con una reforma social integral. Si el arrepentimiento obviamente va acompañado de frutos. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz. ¿Ven? El término latín radix. Entonces, el arrepentimiento bíblico, la metanoia, que todos conocemos, un cambio de mente, es una vuelta a Dios y a su intención original para la convivencia humana. No es solamente un cambio de opinión, sino es una reconstrucción social. Al pueblo, Juan el Bautista le pide compartir los recursos básicos con el prójimo. A los que tienen el poder de administrar, se le pide honradez y rechazo a la corrupción. Y a la autoridad se le pide que no extorsione ni haga violencia para obtener dinero. Esa es la visión de el radix, la visión del arrepentimiento, correcto. Es una vuelta a la práctica concreta de la justicia según la intención de Dios para la convivencia humana, correcto. Son cambios: avaricia convertida en generosidad, deshonestidad y fraude convertidos en honradez e integridad, y en lugar de violencia se le manda a respetar a la persona y a su semejanza. Bien, hoy, bueno, también estamos recordando las tentaciones mesiánicas. Estamos todavía repasando. La mayoría de los autores que yo he leído conciben las tentaciones como tentaciones o personales o tentaciones ontológicas, que tienen que ver con el ser y con las necesidades básicas de Jesús cuando va al desierto. Correcto. En el momento del bautizo, está antes de la tentación, la voz del cielo funde dos visiones del poder mesiánico. Se escucha la voz del cielo, algunos dicen que es un trono, un trueno que se escuchó, y las personas no entendieron bien ese trueno. Ahora bien, en ese trueno se escucha una voz que dice: tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa es la visión del Salmo número 2, donde dice: tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Se habla del hijo como aquel que ejerce poder con vara de hierro, dominio real impuesto por la fuerza. A la verdad, el Salmo 2 cumple a la perfección las expectativas mesiánicas del judaísmo diríamos así, del tercer templo. Sabe que hay autores, entre ellos Adolf Reutemann, habla del judaísmo del segundo templo. Primer templo, el templo de Salomón. Segundo templo, el templo reconstruido después de la cautividad babilónica por Nehemías y esa gente. Y el tercer templo, que no es más que una modificación por parte de Herodes. Se habla del primer templo, segundo templo, tercer templo. Hay un libro de Reutemann, el cual es judío, no es cristiano, pero hace muchos aportes desde el punto de vista historiográfico. Se llama Desde el tabernáculo hasta el segundo templo. Es un libro interesante, y de hecho Reutemann
es el curador, no sé si todavía lo es, de los rollos del Mar Muerto. Hay un museo donde tienen esos rollos del Mar Muerto de Qumran, y el argentino judío Adolfo Reutemann, o Adolf Reutemann, es un erudito, una eminencia en ese tipo de... Yo estaba en varias conferencias de él, no estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero sí en cuanto a la historia de ese periodo tan importante de la iglesia, ¿no? Entonces, esa visión también incluye el Salmo 42. Usted sabe que los teólogos liberales hablan del proto Isaías, del trito Isaías y del deutero Isaías y trito Isaías. Sí, para ellos, Isaías se escribió en diferentes periodos históricos, y muchas veces lo que hace la teología mm, liberal, sobre todo de la escuela de Tubinga, Alemania, es aplicar la desmitologización, es eliminar todo lo que parezca sobrenatural, y para ello ellos trabajan en cuanto a la segmentación del texto y tratando de colocar que Isaías solamente escribió una parte del libro, y los demás partes del libro fueron escritos no solamente por comunidades proféticas, sino fechadas posteriormente a los eventos. Por eso se dice que cuando Isaías dice, eh, eh, llamó a- al rey Ciro, mi ungido, lo hizo 2 siglos, no sé cuánto tiempo antes de la aparición de Ciro. Entonces ellos hablan eso, segmentan el libro y lo llaman eh, el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Algún día cuando estudiemos crítica textual, pues vamos a entrar en esos términos. Entonces, pero lo que sí podemos decir es que algunos autores, no tanto liberales, consideran que hay una sección del libro que ellos llaman los cánticos del siervo sufriente. Y ya a partir de Isaías 42 en adelante, incluso Isaías 53, son canciones, canciones que el siervo sufriente emite. Y esos cánticos hablan de, del sufrimiento del Mesías. Entonces, en Isaías 42 se habla de que tú eres mi hijo amado, yo declaro que tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Correcto. En la transfiguración se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Sí, el discurso, parte de la cita del Antiguo Testamento por parte de la voz del Padre del cielo. Entonces, en Isaías 5:42 se tiene el siervo como aquel que trae justicia por medio de la verdad, el servicio y el sacrificio voluntario. Entonces, Jesús debe decidir entre el dominio real impuesto, es decir, en ese momento, ser ese eh, legislador, conquistador, regente, libertador, aquel que libra a Israel del dominio de los gentiles, o entrar en su primera venida como aquel siervo sufriente, aquel siervo que de verdad no va a quebrar la caña cascada, ni va el pabilo que humea, todo lo demás que dice el profeta Isaías. Entonces es importante pues que manejemos que las tentaciones de Jesús no son tentaciones tanto personales o tentaciones ontológicas del ser de Jesús, sino más bien son tentaciones que hablan del carácter mesiánico. Eso es lo que va a estar en prueba. El enemigo va a poner en prueba. Hay un texto que habla de esto, de lo que estoy diciendo, y permítame compartir pantalla. Es el texto de Isaías, capítulo número 1, perdón, Isaías no, quise decir Primera de Pedro,
capítulo número 1, a ver, versículo número 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Es decir, era la tarea del profeta, la tarea profética de tratar de entender las dos venidas, por decir así, ¿no? La primera venida, el Mesías sufriente, y la segunda venida, que sería pues el Mesías glorioso. Pero ese Mesías glorioso era el Mesías que los judíos del segundo templo, ese judaísmo tardío, estaban esperando, ¿no? Y por eso fue tan difícil para los creyentes, incluso los discípulos, entender pues el mensaje que Jesús traía a ellos. Entonces, las tentaciones son tentaciones de carácter mesiánico, correcto. La primera tentación es una tentación económica, donde Jesús tuvo hambre y el tentador le dice, dile a las piedras que se conviertan en pan. Entonces nosotros podemos entender simplemente como que Jesús tenía hambre y podía convertir un desierto en piedra. Pero más que eso, es una tentación, como dice Driver, yo la he llamado, estas láminas son mi interpretación de Driver. Pero Driver lo llama la primera tentación, un Mesías que resuelve los problemas económicos de su pueblo. Correcto. Lejos está de pretender que solamente el diablo quería que Jesús abusara de su poder para que él pudiera comer. Fíjense que esta tentación se repitió en el desierto. Jesús estaba alimentando los 5.000 y las multitudes lo querían hacer rey, porque eran las expectativas mesiánicas. Por cierto, dice los oráculos silvinos, un libro apócrifo del periodo intertestamentario, que cuando el Mesías viniera, le daría a su pueblo a comer el maná escondido. El libro de Revelaciones hace alusión a eso. Dice Jesús, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. En Juan capítulo 8, Jesús hace un discurso célebre acerca de que Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, las expectativas mesiánicas eran de ese Mesías populista que resuelve únicamente el hambre material sin transformar el corazón humano. Jesús dice que se fue a un monte a orar. Entonces, esa es la primera tentación. La tentación de un Mesías que entiende que las necesidades del ser humano son mucho más profundas que las necesidades físicas. Abraham Maslow, psicólogo de la escuela humanista, habla de una pirámide de necesidades y habla de una base que son necesidades básicas, alimentación, vestido, y va subiendo hasta la punta o el ápice o el pináculo y habla de las tentaciones trascendentales. Pero para Jesús parecía ser que la pirámide se invirtiera, porque para Jesús, según la cita de Deuteronomio, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, las necesidades del hombre, las más profundas, trascienden el elemento de lo humano. Y en el Sermón de la Montaña, Jesús va a decir que los gentiles están detrás de estas cosas. ¿Cuál es el que buscan los gentiles? Que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Y Jesús dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque la existencia humana, las necesidades humanas superan lo material y trascienden al punto central, que son las necesidades del corazón, del alma, de la vida. Claro, eso no quiere decir que Dios no esté interesado también en el humano,
no podemos hacer aquí un dualismo neoplatónico, correcto, decir que lo humano es malo y lo espiritual es bueno, sino entender pues que si bien es cierto que somos seres biopsicosociales, espirituales, pues lo más importante y lo más profundo son las necesidades de corte espiritual, la palabra de Dios que llena y satisface el alma. La segunda tentación yo la he llamado la tentación religiosa, puse económica, religiosa y político-militar. Dice que la tentación, aquí en la página 22 del libro, Driver dice que Jesús es invitado a saltar del pináculo del templo, la parte más alta del templo reconstruido por Herodes. Ese templo, por cierto, en ese templo es donde Jesús hace lo que llamamos el Apocalipsis de Mateo. El Apocalipsis de Mateo es el cambio de literatura, salir de una literatura narrativa, entrar a una literatura de corte apocalíptico. Por eso lo llamamos el Apocalipsis de Mateo, que es Mateo 24 y Mateo 25. Mateo tiene tres grandes bloques de discursos. Los discursos de la ética del reino, Mateo 5 a 7. Tenemos los discursos de las parábolas del reino, que son Mateo capítulo 13. Y tenemos el discurso del Apocalipsis de Mateo, que es Mateo 24 y 25. Ya, alguien me está pidiendo permiso para entrar. Correcto, ya le voy a permitir a todos. Ok. Entonces, la tentación de saltar del templo es un golpe político, una manifestación apoteósica, y según Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice que se esperaba una irrupción del Señor en el templo. Entonces, este salto es más que la violación a la gravedad. Este salto tiene que ver con un golpe político-religioso, es forzar el reconocimiento de Dios mediante lo espectacular y el poder institucional. Y eso es lo que esperaba. Ellos le piden señal, y eso le dice que señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice Pablo que los gentiles piden sabiduría y los judíos señales. Entonces, de hecho, en el mismo seno de los discípulos le dicen, muéstranos al Padre, creeremos en ti. El mismo Tomás le dice, si no viere las marcas, es decir, había la tendencia de ellos a esperar señales. Y estas señales certificarían la aparición del Mesías dentro del principal lugar o el epicentro de la vida y la cultura del judaísmo de entonces. Entonces, Jesús, lejos de ser un mensajero celestial que aparece de forma de irrumpe en el templo, un reformador religioso, correcto, una especie de golpe político religioso, Jesús, hermano querido, evita esta tentación. Esta tentación también se repite en la entrada triunfal. La gente grita, Hosana, Hosana, que quiere decir, sálvanos, Señor. Sí, Hosana en los salmos es una expresión mesiánica. Tiene que ver con el recibimiento y la multitud lo recibe como el Mesías, como lo dice el Salmo 118. Entonces, sálvanos. Entonces, Jesús, en lugar de escoger el templo, Jesús deja atrás la multitud y se retira a Betania, en el caso cuando están intentando proclamar rey. ¿Por qué? Porque Jesús quiere ser reconocido por su palabra, por su vida. Y en el año del inicio, Jesús pide silencio, pide que la gente, ni siquiera los demonios,
proclamen quién es Él. Correcto. La tercera tentación es una tentación que para algunos autores sí es reconocida como una tentación de corte mesiánico. Es la tentación, correcto, de ser lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones, el reino del mundo, dice el diablo, y la gloria que hay en ellos. Porque a quien quiero, doy porque me da. Entonces, algunos autores han entendido esta tentación como la tentación de una simple adoración diabólica. Lo que está pidiendo el diablo es que Jesús lo adore como una deidad, ¿no? Entonces, esta tentación es una tentación, si bien es cierto, es idólatra, pero va más allá de una simple adoración satánica. Tiene que ver con el deseo de ejercer el poder económico, militar y político. Correcto. A veces algunos discuten si de verdad el diablo tiene poder sobre los reinos. Hay algún texto que dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero esto no es un curso de demonología, pero simplemente pero la razón por la cual Jesús rechaza es que el ejercicio del poder secular, donde depende la riqueza, contradice diametralmente a la naturaleza del reino que él vino a instaurar. Él es el príncipe de paz. Es un reinado de paz. Y el reino le va a ser entregado por el Padre cuando someta todo bajo sus pies. Entonces también entregará, Jesús somete todas las cosas, también entregará el reino a Dios y Padre. Entonces la tentación es la tentación de instaurar el reino mediante la fuerza, las armas y la jerarquía mundana, rindiéndose ante los métodos del ser. No sé si ustedes saben, pero los anabautistas somos pacifistas. Por eso va a ser difícil que un anabautista sea soldado o policía o algo por el estilo, porque creemos en el pacifismo. Creemos que los problemas deben resolverse desde la perspectiva de la paz, de los pacificadores. Jesucristo vino a anunciar el evangelio de la paz, correcto. Pero esto es un tema muy amplio que no pretendo discutirlo aquí porque se nos iría la clase. Entonces, esta tentación se repitió en aquella vez que Pedro lo tomó aparte, porque Jesús le dijo, necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén a padecer por los romanos y ser entregado y muera. Y Pedro lo tomó aparte y lo comenzó a reconvenir. Probablemente Pedro le haya dicho, según las expectativas mesiánicas, el presupuesto teológico de la época, que el Mesías no podía morir. ¿Correcto? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sí? Exactamente, casi las mismas palabras que Jesús le responde al diablo en ese monte, donde estaba dando los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, quítate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque yo lo he llamado la tentación del atajo. Así que el diablo quería desviar a Jesús del estauro, del madero, de la muerte vicaria, de la muerte redentora, sustitutiva, de la obra del sacrificio de Jesús por la humanidad. ¿Correcto? Entonces, esa tentación también aparece de una forma u otra en el Getsemaní, en aquella revuelta que viene la multitud, el tumulto, en esa noche larga y oscura, donde Jesús dice que ha llegado la potestad de las tinieblas en ese momento, ¿no?
y Pedro saca una espada y le arranca la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, ¿no puedo yo pedir 12 legiones de ángeles? Sí, era una forma de querer provocar, al mejor estilo los esenios, una guerra santa, una guerra que se iniciaría. Entonces, ese es más o menos un vistazo a a, a las tentaciones. Ahora, vamos a hablar, ya nos quedan 20 minutos, acerca del panorama político del siglo I. Yo le voy a enviar a este grupo un video de YouTube. Ya va. ¿Me escuchan, verdad? Parece que se me cayó la conexión. Perfectamente. Parece que a mí se me cayó la Sí, te conexión. escuchamos. A mí se me cayó la conexión, a mí la imagen. Bien, voy a enviarles un video del profesor José Luis Sicré. Él es católico, pero es un hombre muy profundo y él nos va a hablar del panorama político del siglo I. Y a mí me llama la atención que el profesor Sicré añade a estas sectas del primer siglo, aquí en pantalla está saduceos, esenios, fariseos, celotes y herodianos, correcto. Él añade a los celosos y a los sicarios. Él dice que hay suficiente documentación de los historiadores y los cronistas de la época en esas dos sectas del primer siglo, ¿no? Entonces les voy a dar, sería buenísimo que lo vieran y tomaran algunas notas, ¿no? Es bien interesante el aporte histórico-cultural que hace el profesor. No, olvídese de la cruz que tiene atrás él y todo lo demás. Él tiene un aporte bien significativo. Entonces tenemos estos grupos que hacen parte del entorno sociopolítico del tiempo de Jesús y hay ha habido unos cuantos bajones aquí, al menos 2 bajones en estos minutos, ¿no? El autor Driver, estoy eh, reseñando la página 28 en adelante, que es la situación sociopolítica de la Palestina del primer siglo. Entonces, en los primeros grupos lo llama Driver estrategia de colaboración e incluye a los saduceos y a los herodianos. Ellos son sectas, pero no desde el punto de vista de la definición sociológica de lo que es una secta ahora. Son grupos o partidos que hacían vida en el tiempo del primer siglo. Entonces tenemos los primeros dos grupos que son los saduceos, correcto, es una casta religiosa que no creía en la resurrección ni en el mundo venidero, una carta que le sacaba privilegio, tajada a Roma. Es un grupo aristocrático de la época, y por su parte también están los herodianos, que era un grupo de forma política que apoyaba a los Herodes. Correcto, cuando estudiemos algún día periodo intertestamentario, estudiaremos a los Asmodeos, estudiaremos a los Macabeos y también estudiaremos un poquito de la teología de ese periodo intertestamentario, ¿no? El caso de los Herodes son un grupo mixto que gobernaba algunas provincias bajo el tutelaje de Roma y eran considerados, obviamente, con gran desprecio. Entonces, los herodianos eran ese grupo, esa facción política que defendía los intereses de Herodes, correcto. Entonces, tenemos el primer grupo, que era lo que llama Driver, estrategia, colaboración prudente, sacar la mejor tajada, los privilegios del Imperio Romano. El Sanedrín judío
estaba dividido un año saduceo y otro año fariseo, se intercambiaban. De hecho, Anás, que era saduceo, era el suegro de Caifás, que era fariseo. Ellos, en el fondo terminaban siendo caimanes del mismo pozo, pero bueno, hay una diferencia acá, ¿no? Mateo, por supuesto, probablemente uno, Levi, podría haber tenido esta orientación política, porque también los publicanos eran colaboradores directos del Imperio Romano porque le cobraban impuestos y eran rechazados, aborrecidos por la sociedad de Israel del primer siglo, ¿no? Entonces, tenemos el segundo grupo, que es el rechazo y la estrategia del retiro. Será el caso acá de los esenios. Por supuesto, este término no aparece en el Nuevo Testamento. Se dice que los documentos hallados en el Mar Muerto no solamente contienen documentos del Antiguo Testamento, sino también contienen documentos de orden, cultura, liturgia, de la comunidad Qumran, que eran los esenios. Era un grupo que se apartaba de la sociedad esperando una intervención tipo apocalíptica, donde los hijos de la luz lucharan una batalla campal en los cielos, en los uranois, los lugares celestiales, contra las fuerzas de la maldad para establecer el reino de Dios. Pero ellos se apartaban esperando esa irrupción. Algunos autores, correcto, señalan que, que probablemente, algunos autores, ¿no?, dicen que probablemente Pablo en su teología era algo influenciado por los esenios. Pablo habla del dualismo, hijo de luz y tinieblas y todo lo demás. Entonces se cree pues que Pablo podía tener alguna una, influencia acerca de lo que es el pensamiento de los esenios. Y algunos autores un poquito más atrevidos creen que hasta Juan el Bautista era un esenio, pero no era así. Juan vivía en el desierto, no se aisló totalmente de la sociedad y mucho menos se metió en algunas cuevas aislado del entorno, ¿no? El otro grupo lo llama Driver la estrategia de la separación simbólica. Y básicamente tenemos aquí a los fariseos, correcto. Los fariseos que aparecen históricamente ahí más o menos en el marco de la cautividad babilónica, juntamente con la, con la sinagoga, que es un grupo celoso, eh, junto con los escribas, correcto, muy supuestamente pegado a la Torá, a la ley de Moisés, pero Jesús los denuncia, que ellos invalidan la escritura, pues siguiendo la tradición de los hombres, los mandamientos de hombres, ¿no? Entonces, representan ese grupo eh, muy apegado a, a las escrituras. Hay un famoso rabino que es Hillel. Hillel es el autor de las normas de interpretación del Midrashim. Midrashim es en hebreo lo que conocemos nosotros como interpretación, que en griego se llama hermenéutica. Entonces, hay unas cuantas leyes que este rabino Hillel, su contraparte era Shammai. Entonces Hillel propone una regla de interpretación y Hillel era eh, eh, el papá de Gamaliel, el papá de, en el judaísmo, maestro. Y Saulo se crió a los pies de Gamaliel. Así que Saulo de Tarso era, digamos, el nieto, si me permiten, y no hacer un exabrupto, el nieto teológico
de Hillel. Entonces los fariseos eran hombres muy pegados, se separaban de lo mundano y para encerrarse en la ley, en los mandamientos. Y eh, resulta que seguían mucho los Mishnah, que son los comentarios a pie de página, que luego fueron recogidos en 2 o 3 Talmud, el Galileo, el palestinense y otros más, que es la recopilación de los Mishnah, que son comentarios al pie de página, y ellos terminaron obedeciendo mucho más a esos comentarios. Por ejemplo, tenemos un caso de la expresión aramea es corbán. Eso es arameo, mi ofrenda al templo. Entonces ellos decían que la ofrenda que la Torá establecía para padre y maestro se le daban al templo, entonces lo eximía de la colaboración momentánea con, con sus padres, con sus progenitores. Entonces Jesús los tildaba de hipócritas, fariseos hipócritas. ¿Cómo escaparéis de la condenación del Gehenna? Recorréis cielo y tierra buscando un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis 2 o 3 veces más hijo del Gehenna. Y por cierto, también es otra palabra aramea. El Nuevo Testamento está lleno de palabras arameas. Si en tal caso hubo un texto, un proto-evangelio, que no creo, según los paralelismos subyacentes, podría ser un texto arameo, más que un texto hebreo. Correcto. Entonces, los fariseos eran una participación social, pero con aislamiento espiritual. Ellos se metían en la ley y se aislaban, pues, de la sociedad. Sin embargo, ellos entraban a las casas de la viuda y devoraban a la viuda, y como pretexto, pues, hacían largas oraciones. El siguiente grupo es lo que llama Driver la estrategia revolucionaria. El caso de los celotes, que si bien ciertamente, según algunos autores, entre ellos John Bright, dice que no establecen una conexión directa entre los macabeos y los celotes. Sin embargo, aunque no eran descendientes directos, sí, de una forma u otra, eran descendientes de ideología. Porque una de las cosas que los macabeos pretendían era la independencia administrativa y política de Israel. Y uno de los que lo logró por varios meses fue Judas Macabeo. Se habla de esa famosa candelabro de 9 brazos, velas encendidas, que supuestamente, según el mito judío, quedó prendido por mucho tiempo, y los judíos celebran el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Entonces, ellos establecen una estrategia revolucionaria, una resistencia armada. Y es interesante que esto lo dice John Yoder en el libro The Politics of Jesus. Habla de la estrategia revolucionaria, capítulo donde dice que Jesús murió delante de los hombres por razones políticas. Obviamente nosotros sabemos que él murió por el pecado de la humanidad, por la salvación eterna, pero a Jesús lo crucifican, y el lugar que debió ocupar Bar Abba, otra palabra aramea, Bar, hijo de Abba, del padre. Por supuesto, ese Bar Abba era hijo del padre, pero sería el padre el diablo, sería. Y estaba acusado de homicidio y de sedición, Barabá. Y Poncio Pilato pregunta: ¿quién quiere? ¿A Yeshua Hamashia o a Bar Abba? Y el pueblo gritó Bar Abba. Entonces, pues, Jesús ocupa el puesto. Y otra cosa, que el madero, el estauro, es la muerte para los enemigos de Roma. Porque la muerte por herejía era ser lapidado. Y ellos entregan a Jesús a los romanos, y los romanos le dan una muerte para los políticos. Dice Driver en el libro Pueblo Alemán, una visión bíblica, que probablemente
la expresión toma tu cruz y sígueme de, de Jesús en los evangelios es muy mal interpretada por nosotros. Pues nosotros decimos que esa cruz es el ego, el yo, la negación a mí, o algunos piensan que la cruz es la suegra o la esposa, ¿no? Dice que cuando Jesús tendría entre 5 y 7 años, Poncio Pilato hizo crucifixiones masivas, creo que cada 3 metros. Yo voy a precisar este dato, pero cada corta distancia colocó un crucificado. Entonces, cuando Jesús está hablando, toma tu cruz y sígueme, no está hablando de la negación del yo, no está hablando de la negación del ego, no está hablando de autonegación, está hablando que si alguno quiere seguirlo, debe estar dispuesto a la muerte con la que Jesús murió. Y esto lo entendieron perfectamente los primeros discípulos. Por eso dice que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Nosotros hoy barnizamos, espiritualizamos, alegorizamos los textos para quitar a los textos la carga de compromiso y de vida, de entrega, de responsabilidad con Jesús y la muerte de Jesús, correcto. Entonces, los celotes, y de hecho, Jesús tenía un herodiano, perdón, un celote y tenía un publicano entre los discípulos. Yo tomo aquí una cita de Driver cuando nos habla de la nueva humanidad, que Jesús vino a instaurar una tercera vía, un tercer camino. Entonces, dice Driver que Jesús crea una comunidad revolucionaria donde ex celotes y ex herodianos conviven reconciliados. Su estrategia es servir y salvar a través del sufrimiento, no a través de la dominación. Por eso Jesús le dice, le preguntan en el camino los hijos del trono, los Boanerges, ahí tenemos otra expresión aramea, le preguntan, quieren puestos de honor, y dice otro texto que los discípulos por el camino estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Entonces Jesús le dice, yo puedo darle a beber la copa y el bautismo con que he sido bautizado puede ser bautizado, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda, decir, posiciones de poder, no me da a mí, sino es potestad del Padre. Entonces, quiero terminar esta noche haciendo una lectura rápidamente de las posturas de interpretación del Sermón de la Montaña. La primera postura es el literalismo dualista, que cree que el Sermón de la Montaña son consejos de perfección para una élite, clero o monje. Esto fue lo que inspiró a los franciscanos del siglo XVI, un grupo católico, correcto, una orden, y sobre todo los franciscanos se apartaron en comunidades y básicamente lo que hizo la parte del monasterio, el monasticismo del tiempo, ¿no? Y también entre los evangélicos ha visto, ¿no?, que estos consejos son para los líderes, para los pastores, para los ministros, para los iluminados, ¿no? Lo segundo es la ética de la intención. Esta ética de la intención reduce las enseñanzas a una disposición interior y espiritual. Sí, Jesús no estaba buscando actos exteriores, sino lo que está buscando es la intención. Bueno, yo no voy a cumplir eso de amar a los enemigos, pero dentro de mi corazón estaba. Sí, el corazón y los actos tienen un divorcio roto. Tampoco es una interpretación pedagógica. Simplemente la ley es imposible cumplir. Como la ley es imposible cumplir, la función es mostrarnos nuestra pecaminosidad para depender de la gracia. Me parece mucho a parte de la teología luterana y calvinista. Lo otro es la ética futurística, que es una ética muy dispensacionalista,
que considera que el Sermón de la Montaña es un discurso que se va a cumplir en el reino milenial. Dice la Biblia de Scofield, yo tuve una Biblia de Scofield, dice que el Sermón de la Montaña no es ni debe ser una norma para la iglesia local, sino para el reino mesiánico, cuando Jesús establezca el reino mesiánico. Entonces, si no es esto, entonces tenemos que ver cuáles son las claves de el Sermón de la Montaña. Correcto. ¿Cuáles son las claves? Lo primero es que la primera clave de interpretación es que el Sermón de la Montaña es una ética de arrepentimiento. Correcto. Una ética porque el reino de Dios se ha acercado, tenemos que arrepentirnos y conducir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra vida en torno a los valores del reino que Jesús vino a instaurar. Entonces, es una vida contracorriente. Por eso yo recomiendo mucho ese libro de Juan Driver. Es un manual de eclesiología radical. Entonces, es otro libro de Juan Driver, para mí, el mejor libro de Driver, contracorriente. Entonces, se habla de que el Sermón de la Montaña no son deseos para ser felices, no es un código de felicidad, es una ética de vida para que la gente vuelva a su corazón y se vuelva a Dios según la intención original de Dios para el ser humano. Número 2, estoy en la página 36 del libro Militantes para un Mundo Nuevo, es una ética para discípulos. No es para el mundo, sino descripción de la vida transformada para seguidores voluntarios. Y aquí nos diferenciamos un mundo de la síntesis constantiniana. De hecho, todavía los grupos presbiterianos y otros más bautizan infantes, porque para ellos, en la teología del pacto, el bautismo es el sustituto de la circuncisión. A través del pacto, nuestros hijos entran en la bendición del pacto y nuestros hijos a través del bautismo entran en esa dimensión de la continuación de la bendición sobre sus padres. Entonces, bueno, eso lo entenderán ellos solamente. Correcto. Entonces, es una ética de discípulo. Correcto. Un discípulo es aquel que voluntariamente decide seguir a un maestro. Correcto. Entonces, ahora, estos no son principios para la sociedad en general. Y es interesante que Conrad Grebel, Felix Mann y otros le piden a Ulrico Zwinglio reforma. Y una de las reformas que pidieron era que el gobierno no tenía que seguir ni pagándole a los pastores, ni removiendo a los pastores, ni tampoco el consejo municipal tenía que seguir ejerciendo la disciplina. Yo quiero que ustedes sepan que en la sociedad luterana y parte de la sociedad reformada del siglo XVI, la disciplina la ejercía el consejo municipal. Correcto. Porque era una sociedad constantiniana donde por el bautismo todo el mundo era cristiano. Entonces, no, se pretende una ética de discípulos, donde los discípulos siguen al maestro. Por eso, desde el anabautismo, Jesucristo no es solamente escúcheme bien, no es solamente un Señor en quien creer, perdón, no es solamente un Salvador en quien creer, sino es un Señor a quien seguir. Y por eso se hace mucho hincapié en el anabautismo a seguir a Jesucristo. Por cierto, un ultracalvinista no estará de acuerdo con el coro "he decidido seguir a Cristo". No, el ultracalvinismo pues minimiza hasta cero la voluntad del ser humano. Bueno, cuando veamos algún día soteriología, vamos a estudiar varias posturas acerca de la salvación. ¿Correcto? Entonces, lo otro que es una ética comunitaria son valores para una nueva comunidad llamada eclesía,
que ordena su vida bajo Dios y su palabra. No debemos considerarla solamente como una ética individualista. Yo no sé lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Ese coro a mí siempre me molestó. La salvación es individual y no es porque esto no sea una verdad, sino que se maximiza el individualismo en su máxima expresión. Jesús está hablando de unos valores que se viven en comunidad, donde de hecho se habla, Hugo Zorrilla, teólogo anabautista, nicaragüense, habla de que la iglesia es una comunidad hermenéutica, donde la máxima autoridad hermenéutica no es el apóstol, no es el profeta, no es el clérigo, no es el magisterio eclesiástico católico romano, sino la comunidad de fe. Se interpreta la escritura en el seno de una comunidad donde Jesucristo es el Señor. Se habla también de una ética de testimonio, una ética de cumplimiento, una ética de amor y una ética de exceso, donde, ahora, en la ética de cumplimiento, el espíritu del reino de los cielos y el espíritu del evangelio se cumplen. Es como decía René Padilla, el ya y el todavía no. Aunque estamos esperando el reino de Dios en su carácter histórico, la erupción en la historia del reino de Dios, tenemos que entender que hay un momento que ya el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. El reino de Dios, como decía Daniel Esquipani, también autor anabautista, está a nuestro alcance, a nuestra disposición, a nuestro servicio. ¿Correcto? Entonces, se habla de una ética de cumplimiento. Correcto. Y Jesús lo va a decir. Ustedes escucharon que fue dicho, mas yo les digo. Jesús radicaliza el Antiguo Testamento y lo pone de una forma más contundente para una ética. Y Driver termina hablando de una ética de exceso. Jesús espera que los discípulos sobrepasen las expectativas éticas y morales de la sociedad constantiniana o de la sociedad de la época. Correcto. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y hay una frase de Jesús que es tremendísima. Jesús dice, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Así que Jesús pide que los discípulos lleven una carga, una milla más, que le den la túnica y la capa, que le pongan la otra mejilla al agresor. Es una ética y me gusta mucho el término, debí haber colocado en las próximas láminas, lo voy a colocar, una ética de exceso, donde Jesús espera que la vida de los discípulos sea una ética que, y fíjate que es triste, ¿no? Pero menos Simón decía que, citando a Lutero, que la moral y la ética de Alemania descendió después de la Reforma Protestante. Porque Lutero dijo que nosotros, hablando de los luteranos, bebemos y hacemos esto y lo otro y aquello, igual que los papistas, pero tenemos una doctrina, un magisterio transformado. Entonces, qué triste es cuando los valores que la iglesia pregona no son los valores que la iglesia vive. Bueno, mis hijos, mi gente, me sobrepasé el tiempo por 14 minutos. La semana que viene nos veremos, sigan resolviendo las preguntas, correcto, los trabajos. El plazo es hasta hoy, pero voy a prorrogarlo una semana más, hasta el próximo viernes cuando entremos en materia nueva, correcto. Entonces, aquellos que
se atrasaron un poquito, pues tienen una semana de bondad y la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No sé si alguno quería decir algo por ahí.